Y hoy es un día, como le dije, es un día especial para celebrar a las hermanas, a las madres y también a las que están a través de las redes sociales. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar por unas peticiones que tenemos también aquí que han llegado hasta este púlpito. En un futuro vamos a tener ahí a la entrada peticiones para que usted con toda confianza llene esa petición, ponga su nombre y ponga su petición y vamos a orar por esas peticiones, que hay muchas necesidades. Amén. Es como un papelito como estos, están ahí a la entrada y aquí algunos hermanos pusieron su petición y vamos a orar por ellas porque hay mucha necesidad. Amén. Dios puede contestar conforme a su misericordia. Y esta tarde también vamos a hablar acerca de un tema muy, muy bonito donde el Señor me estuvo, hermanos, preparando para este tema. Así de que abra su Biblia antes de orar. En el libro vamos a leer 2 porciones. En el libro primero vamos a leer Números. El libro de Números. Capítulo número 26. Y también ahí mismo, póngale una marquita. Y vamos a leer también el libro de Éxodo, capítulo número 2. Algunos de ustedes a lo mejor no han escuchado a la persona que voy a mencionar en esta porción que vamos a leer. Algunos sí, algunos no. Pero vamos a aprender hoy de la palabra de Dios. Amén. Números 26. Un versículo vamos a leer ahí. Y vamos a leer también el libro de Éxodo, capítulo número 1. Capítulo 2, perdón. Y como en la pantalla, ya le quito la mano, pero no necesita ponerla. El tema es, le puse un gran ejemplo de fe y obediencia, ¿verdad? Amén. Es el tema. Cuando tenga, diga un fuerte amén. Y al final, las madrecitas, no se nos vayan a ir, vamos a orar aquí por ustedes al frente y vamos a poner una alabanza también para que le escuchen. Y también, aquí lo leo enseguidita, hay una silla como de reina para que se tome una foto ahí con sus hijos, la reina de la casa, amén, para que no se nos vaya. Amén, entonces ya lo tenemos. Vamos a orar, entonces vamos a orar por unas peticiones que han llegado hasta este púlpito, como le dije. Tenemos una petición de un hermano que pide por sanidad y restauración, que Dios sane, restaure también su vida física, espiritual, y que Dios haga la obra. También tenemos otra petición que tengo aquí en mis manos, de una hermana también que pide por una situación migratoria de un hijo de la hermana. Así es de que Dios todo lo puede hacer, amén. Así es de que confiemos en el Señor, hermano. Hemos visto la mano de Dios que ha hecho milagros en diferentes maneras, migratorios también, gente que estuvo a punto de ser deportada y Dios obró a su favor, amén. Así de que lo creemos, así de que con toda confianza vamos a orar por estas peticiones que nuestros hermanos con toda confianza han puesto aquí y vamos a orar también para que Dios nos traiga su santa palabra. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Dios todopoderoso y eterno. Gracias, Dios amado, porque nos da la oportunidad de venir hoy delante de ti, Señor, con mis hermanos, Señor, que están todavía, Señor, dispuestos a rendirte, Señor, adoración, culto y servicio a ti. Muchas gracias, Dios amado, por este tiempo. Te adoramos por quien tú eres, porque tú eres el único Dios verdadero que existe sobre la faz del universo. Muchas gracias por esta semana, Señor, que hoy termina, Señor, y vamos a comenzar una nueva. Muchas gracias por los alimentos que nos diste. Muchas gracias por el trabajo que nos proveíste, Señor. Muchas gracias por la salud, Señor, que nos has dado hasta este tiempo, Señor. Y también venimos pidiendo por estas peticiones, Señor. Las levantamos delante de ti con humildad, Señor, y con todo el conocimiento que tú tienes, Señor, para solventar estas peticiones, Señor. Te pedimos por la vida, Señor, de nuestra hermana que pide por esta situación migratoria, Señor, de Víctor García, Señor. Que tú, Señor, hagas un milagro en la vida de este hombre, de este joven, de este varón, Señor, y que tú traigas, Señor, la solución en estos tiempos difíciles donde, Señor, se ha levantado tanta, Señor,
tanta situación difícil ante los inmigrantes, Señor. Ten misericordia, Señor, y haz un milagro de los que tú sabes hacer, Señor, en tiempos difíciles, Señor. También te pedimos por la vida de nuestro hermano, Señor, también que pide sanidad y restauración, Señor amado. Te pedimos que tú toques la vida de este varón, Señor, que hagas Señor, un milagro extraordinario en su vida, que tú lo restaures, lo levantes, Señor, y le des esa, Señor, sanidad física y espiritual, Señor. También pedimos por aquellas personas que no pudieron venir hoy, Señor, por los que nos escuchan a través, Señor, de las redes sociales, que tú toques el corazón de cada uno y en esas peticiones que ellos tienen también, que tú hagas la obra poderosa, Señor. Usa, Señor, este púlpito, usa nuestras vidas, que nosotros seamos canales, Señor, para ministrar a aquellos que están en necesidad. Que tú seas hablándonos, Señor, a través de tu santa palabra, Señor. Eliminamos toda voluntad humana, Señor, y queremos que tú, Espíritu Santo, nos hables. Y, Señor, nos instruyas por medio de tu palabra. Y al momento de salir de aquí, Señor, salgamos bendecidos, instruidos por tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, al cual le damos toda la gloria y la honra por siempre. Dicen amén, hermanos. Amén, amén. Entonces leemos el tema, una vez más, es un gran ejemplo de fe y de obediencia. Capítulo 26 de Números, verso 59, solo un versículo. 26:59. Cuando lo tenga, dígame. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta, Jocabed, dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, o Miriam, que le dicen también, su hermana. Éxodo capítulo 2, versículo número 1 en adelante. Pero no quite de Números lo que leímos también. Éxodo 2, verso 1 en adelante. Voy a leer algunos versículos. Dice, un varón, desde el 1 en adelante, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, diga hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos, amados, por favor? Qué historia tan bonita, ¿no? Amén. Y hoy celebramos a las madres, que aquí vemos una madre que fue de gran ejemplo y que tuvo ese momento, hermanos, como toda madre, de cuidar a esa criatura que Dios le había dado. En el tiempo, hermano, donde los egipcios, hermano, controlaban casi la mayoría del mundo, estaban los hebreos, el pueblo judío esclavizado en esa área.
Y hermano, eran tiempos muy difíciles que estaban sucediendo en ese tiempo. Dice la historia que leímos, hermano, que los hebreos estaban, hermano, creciendo en gran número, pero llegó el momento donde el faraón se detuvo a pensar algo y dijo, ¿saben qué? Los hebreos están creciendo muy rápidamente y pronto van a controlar el reino de Egipto también. Entonces, hermano, lo que vemos aquí es una historia de una mujer que tomó esa gran responsabilidad de fe y de obediencia, pero viendo las cosas que sucedían, ¿cuántos años no estuvieron los hermanos, los hebreos en Egipto siendo esclavos, sí o no? Siendo esclavos por muchos años y los maltrataban, los esclavizaban y les hacían tantas cosas, pero como iban creciendo en número, el número de ellos iba creciendo. Y llegó el momento, hermanos, que el faraón, que lo tenían como determinado como un Dios, con D minúscula, porque el único Dios sabemos que es Dios nuestro Padre con D mayúscula, amén. Así que cuando usted escriba la palabra Dios, póngale D mayúscula, por favor, no D minúscula, amén. Entonces, vemos aquí cómo la historia continúa, como los egipcios eran personas que maltrataban a los hebreos, y comenzó a nacer muchos niños hebreos, pero el faraón, como lo mencioné, tomó la decisión de él eliminar a todo niño varón que naciera. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué faraón determinó hacer eso? Obvio, porque él sabía que esos jóvenes iban a ser, iban a crecer, iban a ser un ejército fuerte, o iban a destrozar a lo mejor al imperio hermano Egipto de los faraones, y él tomó esa decisión de eliminar a cada varoncito, a cada niño, para que no tuviera, hermanos, ya ese crecimiento. Entonces dejaron al sexo débil, nomás a las niñas no las mataban. Entonces Dios, hermano, viene y hace una gran, hermano, misericordia y bondad por causa de sus escogidos, en el caso de los hebreos que estaban sufriendo tanto desprecio, tanta, hermano, discriminación, tantas cosas que hoy en día se pueden dar también. Y sucede, hermano, que en ese caso de la situación que estaba pasando, Faraón determinaba si quién vivía o quién moría. Y en este caso, nosotros, hermano, vimos cómo Dios siempre tiene el control. Diga, tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y para eso, hermano, la historia que leemos es una historia, hermano, fascinante. Es una historia, hermano, grande, porque es una mujer que fue una mujer, hermano, especialmente que Dios, hermano, le dio la oportunidad de ser madre para traer al mundo a este niñito hermoso, como dice la Biblia, y que al final fue el libertador de Egipto. Que fue el hombre que Dios usó para, hermanos, quitar esa opresión que el pueblo egipcio tenía contra los hebreos. Entonces, viene siendo, hermanos, una mujer la que es la heroína, una mujer la que fue la madre de este héroe también, pero no vamos a hablar de Moisés, sino que vamos a hablar de cómo Dios en su misericordia, hermano, usó no solamente a una mujer, sino a varias mujeres. En el caso de aquí, la que tuvo este varón, pues fue Jocabed. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes habían hablado de Jocabed? ¿Habían escuchado de Jocabed? Hay muchos hermanos que quizás no, pero Jocabed fue la madre, hermano, ¿de quién? De Moisés. Entonces, Jocabed, hermano, fue una mujer que Dios usó, y no solamente en este caso, como lo mencioné, de esta mujer, sino que también Dios tenía otras mujeres que eran las mujeres parteras, las que estaban trayendo los niños mientras vivían en Egipto, y estas parteras también eran mujeres que estaban al servicio del faraón, literalmente. Pero que no, hermanos, no obedecían lo que el faraón decía de matar o aniquilar a los varoncitos. Sino al contrario, eran personas que estaban al servicio de Dios, haciendo la obra de Dios de una manera especial. Y por eso esas mujeres, si vimos, hermano, vemos cómo
Dios, hermano, en la historia que leímos, vemos a Jocabed, primeramente, ¿sí o no? Después vemos también a, hermano, la hija de Jocabed, que era Miriam, también era una mujer, ¿sí o no? También está, hermano, una mujer ahí. Y también vemos también a la hija del faraón que estaba ahí, más aparte las parteras, hermano, que estaban ahí. Entonces era, hermano, un clan de mujeres. Pero todo era para el beneficio de la obra de Dios y siempre Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. Y Dios, hermano, quiso usar al sexo disque débil, pero no era el sexo débil, es el sexo fuerte también, porque las hermanas, las mujeres también tienen mucho, hermano, que dar para la gloria de Dios. Por eso el valor de la mujer es muy importante y lo valoramos esta tarde. Jocabed, cuyo nombre significa Jehová es gloria, fue una mujer probada en su obediencia y en su fe. Y fue la mujer, hermano, que trajo por medio de que nació Moisés, hermano, el hombre que iba a sacar, a libertar a este pueblo que había sido, que estaba siendo siempre, hermanos, opresionado. Entonces, esta mujer, al igual que ustedes, hermano, enfrentan muchos retos en la vida, ¿sí o no? Algunas de ustedes se enfrentan muchos retos, las mujeres que están aquí o las que están a través de las redes sociales, encuentran o están teniendo muchos retos cada día, hermanos, con diferentes cosas que están viviendo en este mundo. Y es, hermano, no es la excepción hoy. En esos tiempos también había un desorden terrible en en Egipto. Había, hermano, una situación caótica, había hostilidad, hermano, había tantas leyes injustas. Y hoy, hermano, no es la excepción. Hoy también se están dando leyes tremendas y que pronto, a lo mejor, si usted no obedece, podemos ser, hermano, probados en gran manera en eso. Entonces, en Egipto, ella vivía en una cultura, hermano, que agonizaba o que estaba, hermano, fuertemente en la maldad. Cada quien hacía lo que le daba su gana. Hacían, hermano, quizás los faraones tenían al servicio a las mujeres hebreas quizás como mujeres al servicio para ellos, como sirvientas. Usted, hermano, piense lo que usted quiera, pero las tenían a ellas, a estas pobres, de esta manera. Incluso hasta quizás podían ser servidoras a su servicio de ellos también. Entonces había un momento difícil. El futuro de ese tiempo estaba nublado por la mortandad. Luego lo que el faraón dijo, en el versículo número 22, si usted me acompaña, capítulo 1, vamos ahora a Éxodo 1, versículo 22. ¿Cómo, hermano, Dios estaba al tanto de esta situación? Éxodo 1, 22. Mire lo que dice. Cuando lo tenga, dígame. Entonces Faraón, mire lo que dice Faraón, mandó a todo su pueblo diciendo, echad, mire, al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. O sea, Faraón se estaba dando el lugar de Dios. Quería decir que a todos los varones los echaran en el río Nilo, y se ahogaran o se los comiera el caimán o el cocodrilo. Entonces ese era un edicto, hermanos, que estaba en vigencia para esos tiempos por cualquier situación que haya sido. Como le mencioné, que el faraón tenía el pendiente que al momento de crecer los varones iban a tener esa fortaleza para destruir. Entonces, el mismo enemigo le ponía eso a Faraón en su corazón y empezó a que se murieran todos los niños, especialmente los hebreos. Entonces, vemos cómo la crisis comenzó en esta historia. Pero, hermano, se nos enseña en esta historia que estamos leyendo que Dios usa a personas comunes y corrientes
como usted y como yo, para hacer su obra. En el verso número 22 que leímos y también capítulo 2 de Éxodo, vaya conmigo otra vez a Éxodo 2:2 para ir, hermano, comenzando a ver la grandeza de lo que fue esta mujer al servicio de Dios. 2:2 dice, ella concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso. Pero mira lo que hizo, ella sabía a sabiendas que no podía tener ese bebé escondido, pero lo escondió 3 meses, porque no podía despojarse como mamá. ¿Quién quiere perder a su hijo o a su hija, hermanos? Lo quieren proteger, la quieren tener o lo quieren tener, hermano, porque como dijo el hermano Berna ahorita, la mamá, hermano, da todo por sus hijos, hasta su propia vida. En el ejemplo que puso de la escorpión, ¿verdad? Dijo. De la alacrana, que se le subían los alacrancitos y le comían. De igual la mamá de Moisés lo tuvo escondido, dice, 3 meses lo tuvo ahí y ella sabía que lo tenía que haber echado al río porque si no, ella podía perder la vida. Pero ahí estuvo, lo tuvo 3 meses. Pero aquí viene lo especial. Pero dice ella, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Y aquí son de las mujeres, hermano. Dios, hermano, en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos donde a veces no sabe qué hacer la mamá, hermano, salen siempre con una confianza en Dios y salen con cosas sabias para salir adelante, para sobresalir en los momentos más difíciles, hermano, y se las ingenió. Y ella construyó lo que usted leímos ahí, que es como una canastilla, y que, hermano, en en Egipto, crecían como unos carrizales, y ella empezó a hacer como una canastita para poner ahí a su hijo, y con todo el corazón del mundo que le iba a doler, lo tuvo que dejar ir. Pero estaba haciendo, hermano, lo que, hermano, Dios quería que hiciera, o sea, de una manera. Ella confiaba en Dios, era una mujer con confianza, en obediencia y en fe. Y no dudó, rápidamente, mire cómo se va dando todo simultáneamente de una manera perfecta para que vean cómo Dios trabaja a favor de aquellos que confiamos y aquellas que confían en Él. ¿Cuántas confían en Él? ¿Cuántos confiamos en Él? Si nosotros, hermanos, depositamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia, Dios se va a encargar de lo demás. Dios es todopoderoso, pero hay que depositar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Jocabed, en vez de ceder al miedo, ella actuó con fe. Pero mire, tenía otra hijita. ¿Cómo se llamaba la hijita que tenía Jocabed? Miriam. Mire lo que dice aquí. En capítulo número 2. Entonces, verso 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y se empezó a ir así Moisés. Pero mire lo que dice el verso 4. Y una hermana suya, o sea, Miriam. Aquí viene el trabajo de la mujer. El trabajo que desde niñas o desde jóvenes trabajan para las cosas de Dios. Y Dios, hermano, persevera las cosas en cada uno de los que le servimos al Señor. Y una hermana suya, era Miriam, dice, se puso a lo lejos. Mira, ya estaba ella, para ver lo que aconteciera. Después de eso, mire, entra en acción otra mujer. Como le digo, ya tenemos a Jocabed, tuvimos a Miriam ahí, otra mujer también. Y ahora tenemos a la hija del faraón, otra mujer también que estaba de una u otra manera trabajando a favor de Dios también. Y la hija del faraón, dice, descendió a lavarse al río. Dice, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal, dice, y envió
una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, dice, vio al niño y he aquí el niño lloraba. Pero mire lo que dice, ponga atención. Y teniendo compasión de él, mire lo que pasa ahí. Ella tuvo compasión de él, cosa que era, hermano, contrario a las cosas de los egipcios, porque estaban en contra de los hebreos. Tuvo, dice, compasión de él. Y dijo, dice, mire, ella sabía, mire, como dice ahí, ella ya sabía, de los niños de los hebreos es este. Entonces, mire, su hermana, ahí estaba Miriam, yo creo que tenía algunos, que voy a suponer, ¿no? Unos 12, 13, era una niña todavía, pero estaba ahí siempre al favor de su hermanito, para que su hermanito tuviera una oportunidad. Y nadie sabía que Moisés iba a ser el libertador de Egipto. Nadie sabía, ni ellos, solamente Dios. Amén. Pero mire cómo estaba Miriam ahí, dice. Entonces su hermana le dijo a la hija de Faraón, iré, dice, a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, dice, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿A quién llamó? A Jocabed. O sea, su propia madre exactamente iba a tener otra vez en sus brazos aquel hijo que había dejado ir. Pero es un plan perfecto de Dios, hermano, y Dios siempre también puede tener, hermano, usar a esas mujeres que se disponen para hacer la obra de Dios. Mire cómo Jocabed, al momento que lo tuvo 3 meses, después tenía que dejarlo ir, pero sabía que Dios iba a obrar a favor de su fe y de su obediencia. Y lo hizo. Y vemos cómo, hermano, Dios comenzó a trabajar en Jocabed. En Proverbios capítulo número 3, verso 5, si usted quiere buscarlo, se lo voy a leer, pero apúntelo si gusta. Proverbios 3, versos 5 y 6. Dice la palabra bendita de Dios. Dice, Proverbios 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. O sea, quiere decir, hermano, que confiemos en Dios con todo nuestro corazón. No dependamos de nuestro propio entendimiento. Y Dios obrará a favor. Y Él nos dirá cuál camino tomar. Y es lo que hizo Jocabed. Jocabed puso a Moisés en el mismo río que representaba la muerte. Sí, lo puso ahí porque lo tenía que poner, literalmente, pero confiando ella en Dios, que Dios lo protegería, ¿sí o no? Y lo protegió. Y lo ayudó. Y lo mantuvo para que Moisés comenzara el caminar de su vida. Entonces la canasta de Moisés es un símbolo poderoso que representa la fragilidad de nuestras vidas, hermanos. Nosotros vamos por este mundo, pero tenemos que, hermanos, ampararnos en Dios para que Dios nos ayude, Dios nos proteja y Dios nos sostenga en cada momento de nuestra vida. Y hermano, y si lo hacemos con obediencia y con fe, no lo dudo, que va también, hermano, Dios a hacer milagros para nuestra vida. En el libro de Salmos también, vamos a leer otra porción en Salmos, capítulo 91. Vaya conmigo, si usted me acompaña. Salmo 91, versículo 2 y 4, dice, diré yo a Jehová, mire lo que dice, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, dice, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mire lo que dice la palabra. Entonces, ese es nuestro escudo, hermano. Nuestra fortaleza es Jehová, pero obedezcámosle a Él. Hagamos su voluntad de Él y Él se encargará de lo demás. Entonces, aquí vemos cómo Jocabed fue una madre sabia. Fue una mujer que tuvo la confianza en Dios. Y puso al niño y ella confiaba en Dios, que Dios lo iba a perseverar.
Entonces vemos cómo la mujer tiene un gran papel importante aquí. Amén, hermanas, amén, hermanos. Verso 7 del capítulo 2 de Éxodo, vaya conmigo otra vez. Mire cómo Dios va a proveer en todos los aspectos, hermano, en lo espiritual, hermano. Dios va a proveer en lo que viene siendo en lo económico. Dios va a proveer en cosas, hermano, que para uno a veces, ¿cómo le vamos a hacer con nuestros hijos? Los hijos van a salir a la escuela, van a ir a algún lado, pero Dios, hermano, quiere que nuestra fe, nuestra obediencia siempre esté ahí. Y Dios se encarga de lo demás, amén. Mire lo que dice capítulo número 2, verso 9. A la cual la hija del faraón dice, lleva a este niño. Mire, la hija del faraón, mire lo que estaba haciendo. Como, hermano, el plan perfecto de Dios, el plan de Dios, aún usa muchas veces a personas que quizás, hermano, no tienen quizás el temor de Dios, y a lo mejor son personas que tienen buenos sentimientos, pero Dios usa a esas personas. Mire lo que dice aquí. Y la hija del faraón le dijo, lleva a este niño y críamelo. A la misma mujer. A su mamá. Dice, y yo te lo pagaré. O sea, le estaba pagando por cuidar a su propio hijo. Dice, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea, quiere decir, hermanos, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, de los niños, de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque si depositamos como Jocabed nuestra confianza en Dios, Dios se encargará de lo demás. Y en el verso número 10, al final, y años más tarde dice, cuando el niño ya creció, pero para eso tuvo, hermano, el contacto con su mamá todo ese tiempo. Y su mamá, le aseguro que le habló de los valores eternos, le habló de Dios, hermano, le habló de Jehová de los ejércitos, le estuvo hablando, hermanos, de las cosas que eran importantes, de las cosas que prevalecen. Una madre que estaba sembrando en su hijo algo importante. Incluso cuando Moisés creció y todo eso, el hermano era parte de la familia de los faraones, tenía buenas vestimentas, tenía buenas comidas, pero siempre él pensaba en cosas, hermano, de que su mamá Jocabed le había enseñado. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Pues explicó, lo saqué del agua. Y sigo leyendo el versículo 11. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. Y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar durante su visita. Vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie los observara y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Entonces, hermano, de ahí comienza lo que viene siendo el trabajar de Dios en la vida de Moisés, pero gracias a la que fue su mamá Jocabed, que en él, hermano, depositó fundamentos, principios bíblicos de creer y adorar al único Dios. Moisés no se sentía a gusto en el lugar de los faraones. ¿Por qué? Porque él sabía que pertenecía a otro reino. Gracias a la que su mamá lo instruyó desde chiquito y Dios permitió, hermanos, que este hombre fuera el libertador de Egipto, fuera el hombre que Dios usara para sacar a aquel, hermano, pueblo que estaba siendo oprimido por muchos años, pero gracias a la madre que tuvo. Por eso ustedes denle gracias a sus mamás, que a veces si los regañan, denle gracias a su mamá. A veces uno le dice, mijo, no hagas esto. Y los niños se enojan. O mija, no hagas esto. Y las muchachitas se enojan. Pero es importante que pongamos atención a nuestras madres. Porque pronto las mamás ya no van a estar aquí con nosotros. Un día se van a morir, ¿o no? Un día el Señor un día se las va a llevar. ¿Y qué va a pasar? Lo importante es, hermano, que nosotros quedémonos con ese legado que ellas nos están dando, con ese ejemplo. Por eso es importante que las madres le den ejemplo a sus hijos en todo, si es posible.
Entonces, una madre como Jocabed dejó un legado eterno para Moisés también y para todos los que estaban viendo la situación que estaba ocurriendo. Vaya conmigo ahí también a Éxodo, donde estamos, capítulo 2. Ya lo leímos, de hecho. El versículo que leímos quiere decir que Moisés, el verso 15, 2:15, efectivamente el faraón se enteró de lo que había ocurrido. Mire lo que pasó y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando se fue, hermano, él cruzó el desierto, el hermano llegó a lugares allá, pero su corazón estaba directamente, hermano, hacia Dios, no hacia los faraones. Y de esta manera, hermanos, Moisés comienza lo que viene siendo su trabajo para, hermano, dedicarse, prepararse y estar en el desierto donde Dios prepara siempre a los hombres, los lleva a los desiertos, porque ahí no hay nada, ahí no hay cosas que, hermano, puedan distraer a uno, al hombre. Y quiere decir, hermano, que Dios obró en gran manera en la vida de Moisés, pero gracias a la vida también que su madre, hermano, le dejó ese legado. En Proverbios capítulo 22, vaya conmigo por favor también, versículo 6, vaya conmigo por favor. El plan de Jocabed tuvo resultados, ¿sí o no? Milagroso. Mire lo que sucedió. Se pasó el niño y su hija, Miriam, le avisó a la hija del faraón y ya se lo volvieron a traer a su madre y él comenzó a ser criado de una manera con temor de Dios. Proverbios 2, 22, 6 dice la palabra, instruye al niño en su camino, dice, y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Instrúyelo al niño en su camino, para que cuando vaya creciendo se recuerde lo que los papás le hemos enseñado a los niños, amén. Que no se le olviden a los niños, instrúyelo, porque hoy en las escuelas están metiendo mucha cosa, hermano, contra de Dios. Mucha basura, están metiendo cosas, hermano, que son, hermano, cosas que no van de acuerdo a las morales cristianos. Por eso uno como padre, como hijo, como mamá, debemos instruir a los niños en su camino, para que cuando ellos vayan creciendo, ellos le hagan caso, así como Moisés le hizo caso y no se contaminó con las cosas del mundo, hermano, de Egipto, que representa el mundo. No se contaminó. Entonces, como padres y abuelos, hermano, mentores, hermano, debemos siempre que nuestra fe, hermanos, deje impacto en las futuras generaciones, que nuestras madres, hermano, el día que partan de este mundo, por lo menos los hijos recordemos que fue una mamá entregada, que fue una mamá que oraba, que fue una mamá que asistía a los templos, al culto, al servicio, una mamá que siempre se esforzaba por darnos lo mejor. Eso es el legado que toda madre tiene que dejar a sus hijos. Porque vamos a recordar a nuestras madres por lo bueno o por lo malo, amén. ¿Sí o no? Hay madres que abandonan a sus hijos. ¿O no hay? Hay madres que han abandonado a hijos, hermano, en diferentes partes, hermano, del mundo. A veces la señora abandona a sus 4 hijos y ya nunca se acuerda de ellos. ¿Qué amor de madre es ese? Es un amor de madre, yo no sé de dónde, porque mire la historia de Moisés. Ella ha de haber sentido duro verse separado de su niño, pero hay madres que ahora, hermano, incluso en España, estaba escuchando yo, que ahora ya el aborto es tan, hermano, tan legal, y hasta las niñas que quizás tienen ya sus hijos, niñas de 11, 12, 13 años, y ya pueden abortar muy fácil. ¿Por qué? Porque no, hermano, no tienen sentimientos, no tienen valores bíblicos para, hermano, preservar la vida de sus hijos. Por eso como padres y madres, podemos, hermano, tener siempre en mente que hay que dejarles a ellos la palabra de Dios en sus corazones. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, versículo 5. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice la palabra. Como, hermano, hace siempre, la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Para dar, hermano, ese seguimiento. Como dice Proverbios 22, 6, hermano, que instruyamos al niño en su camino para cuando crezca no se vuelva o no se aparte de él.
Segunda de Timoteo 1:5, mire lo que dice, trayendo a la memoria. Mire lo que dice, la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo, dice, pero mira, la cual habitó primero en tu abuela Loida, se estaba dando, hermano, de generación en generación, un ejemplo, hermano, mujeres que, hermano, obedecían la palabra de Dios, mujeres obedientes, mujeres con fe, que, hermano, estaban pasando ese ejemplo a sus futuras generaciones, no hacían otras cosas, hermano, que iban en contra del Señor, sino al contrario, hacían la voluntad de Dios. Y en tu madre Eunice. Pero mire lo que dice Pablo también. Y estoy seguro que en ti también. O sea, el ejemplo de nuestras madres, hermano, le digo, siempre va a dejar huella. Que cuando, hermano, se mueren, hay muchos que tristemente van a sentir el dolor de su mamá porque van a acordarse de que en ellas estaban seguros después de Dios, por supuesto, se sentían, hermano, confiados, pero cuando la mamá falta, por eso aprovechemos, como lo menciono otra vez, no le dé flores solamente el 11 de mayo, la segunda semana de mayo, dele flores cuando todo el tiempo, si puede, pues no diario tampoco, pero por lo menos de vez en cuando. Pero solo esperan este día para ser los mejores hijos, ¿sí o no? Y todo el año, hermano, pobre mamá, allá la tienen arrumbada, la pobre viejita, allá está tirada la pobre viejecita, y nadie se acuerda de ella, ni le llevan un pedacito, hermano, de pastel o de pan. Allá está la pobre mamá. Pero ya cuando se llega esta fecha, hermano, allá andan corriendo, agarrar unas flores, hermano, de la tienda, las que agarren y se las llevan como solamente para aparentar que soy buen hijo. Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de darle el valor a la mujer, a la que nos trajo al mundo, amén. A la que Dios usó para que un día, hermanos, tuviera esos dolores de parto, hermano, y al momento nacieran ustedes también, hermosos también, y vieran, hermano, que Dios siempre está al tanto de ustedes, y vieran, hermano, que como Dios los ha respaldado, los ha mantenido aquí en tantos años. ¿Cuántos de nosotros que ya no tenemos a nuestra mamá quisiéramos tenerla? ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos amados? Los que me entienden, ¿no? Pero ahora ya es muy tarde, quizás ya no la tenemos, pero cuando la tenemos a veces no valoramos lo especial, lo grande que es una madre para el hijo, hermano. Por eso menciono y digo, los muchachos, los que están, hermano, hoy con su mamá, cuídenla mucho, por favor. Háganle, hermano, lo que ella pida, ayúdanla, pero a veces, hermano, no lo hacemos. Como decía la alabanza también, y siempre lo menciono, hay una canción que se llama Madre, y la canta también un hermano que es bastante conocido, y como la verdad, él menciona lo que viene siendo la canción, la alabanza. Ya le voy a decir. Y mire, tiene toda la razón, la canción, la que dice, madre dice, no quiero llevar flores a tu tumba y llorar tu ausencia, lamentándome y reprochándome por no haber sido un poquito más valiente y decirte en vida lo que mi alma siente. ¿De qué sirve llevar ya flores a la tumba cuando la mamá, cuando está en vida, la podemos mimar y la podemos abrazar? Entonces, veamos cómo Dios, hermano, tiene el control cada momento. La historia de Jocabed refleja el corazón de Dios, amén. Que también Dios, hermano, entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, amén. Dios también, hermano, entregó a su Hijo por el perdón para nuestros pecados y lo dio para que nosotros también pudiéramos ser, hermano, libres del pecado y ser restaurados y ser perdonados también. Hermano, Jocabed tuvo eso, lo dio. Ella no sabía que iba a ser el libertador, pero lo dio. ¿Por qué? Porque era parte de la obediencia, parte de la fe. Y, hermano, le aseguro que ahora, quizás, el día que ella sepa o si supo que Moisés fuese libertador, le aseguro que ella ha de haber dicho, gracias Dios, porque estuve siempre dispuesta a servirte, Dios. ¿Y qué libertador tuvo Israel? ¿A poco no, hermanos?
Moisés yo creo, fue considerado uno de los hombres más que mansos, que hablaban de él y él tranquilo. Se burlaban de él y él tranquilo. Hacían con él como querían. ¿En serio? O sea, se aventaban los tacos al pastor todo el tiempo con él. Porque era un pastor que dirigía al pueblo. Romanos 5:8, mire lo que dice la palabra, se lo voy a leer si le gusta anotar. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Dios, hermano, se entregó por nosotros, nos dio ese perdón, confiando, hermano, de que cada uno de nosotros iba a recibir o va a recibir el perdón divino por medio de su Hijo. Jocabed refleja también, mire, el amor sacrificial que lo dio, hermano. Y la confianza que tuvo al confiar en Dios. Vaya conmigo a Isaías 66, por favor. Isaías 66. Y mire lo que dice la palabra del Señor, palabra de Dios. Es parecido, hermano, el amor de madre, o el amor de Dios, perdón, el amor de una madre. Isaías 66, verso 13. Como aquel a quien consuela su madre. Como aquel a quien consuela su madre. A veces, hermano, todos nos traicionan, todos nos abandonan. Y siempre ahí vamos con la mamá me pasa. Y la mamá ahí está para escucharnos, para ayudarnos, hermano, para protegernos. Siempre, hermano, la mamá va a estar ahí para nosotros en cualquier tiempo, aunque le paguemos mal. Amén. Aunque seamos malos hijos, pero la mamá está ahí, ¿o no? Ahí va a estar la mamá, porque siempre sabe que ese hijo que tuvo es su hijo que tuvo en las entrañas. Y la mamá, hermano, consuela a ese hijo que está sufriendo, a ese hijo que ha batallado, a ese hijo que está, hermano, quizás en situaciones difíciles. Dice el Señor también, así os consolaré yo a ustedes en Jerusalén, tomaréis consuelo. El amor de Dios, hermano, en medio de la situación, la madre también tiene ese amor para aquellos que son sus hijos. 3 puntos solamente voy a tocar nomás de lo que fue Jocabed. ¿Jocabed era una reina? ¿Sí o no? No. No, una mujer como cualquiera. Ni profetisa tampoco era. Era una madre con una fe extraordinaria. La historia de Jocabed nos enseña estos 3 puntos para que nos los llevemos en el corazón. Escuche bien, la fe nos da valor en tiempos de crisis, amén. Dicen amén a eso, hermanos. La fe nos da valor en tiempos de crisis. También, punto 2, la confianza en Dios nos lleva a actuar con sabiduría. Así como ella preparó esa cosita, como le digo, esa canastita donde lo puso, que ahora está en el ámbito material. Venden unos que les dicen Moisés, ¿es que no? ¿Sí o no? Mire hasta dónde llegó la idea de Jocabed. Los moisesitos que tienen, ¿verdad? Cuando nace el niño, ¡ay! Le compré su moisesito, aleluya. Y ahí está el pobre bebecito ahí con el moisesito. Entonces la confianza en Dios nos lleva a actuar con creatividad para el Señor. El punto 3 también que hemos estudiado de todo lo que pasó con esta historia, nuestra obediencia y nuestra fe deja un legado eterno. Vayamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, versículo 20 en adelante. El libro de los Hebreos, por favor. ¿Cuántos dicen amén?
Amén. 11, capítulo 11 de Hebreos, 20 en adelante. Y vemos aquí. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Verso 21, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Verso 22, fue por la fe que Josué, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevasen sus huesos cuando ellos salieran. Por la fe. Por la fe, dice, fue por la fe, verso 23, que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron 3 meses. Fue por fe. Por fe, porque el faraón quería destruir a todo varoncito que naciera. Pero fue por fe que sus padres lo escondieron. Dice, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor. Mire, no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. O sea, no les importó, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios iba a obrar a favor de esa criaturita y que Dios tenía planes poderosos con Moisés. Verso 24 también, fue por la fe, diga fe por favor, que Moisés cuando ya fue adulto rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él no quiso saber eso. ¿Por qué? Aunque tenía comodidades, aunque tenía otras cosas, pero se acordaba de los consejos que su madre, que lo trajo al mundo, le dio. Por eso no escuchemos otras cosas que no estén, hermano, consejos que sean de un padre verdadero, de una madre verdadera, de una verdadera hija de Dios. Verso 25. Miren lo que dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Prefirió, ¿por qué? Porque lo que su mamá Jocabed sembró en él era algo más importante que los placeres temporales de este mundo. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres, momentáneos del pecado. Igual, el Señor Jesús, Él prefirió ser maltratado por nosotros para que tuviéramos vida también. Al final de sus días, el Señor, Él fue a la muerte. Y Él pudo haber dicho, Señor, yo no hice nada a su Padre. Pero Él se rindió y prefirió ser maltratado para que nosotros fuéramos bendecidos. Igual Moisés lo hizo todo. ¿Por qué? Porque tenía el legado de su madre. Tenía el legado que le había dejado su madre y esos consejos le sirvieron y lo llevaron, hermano, siempre a lugares mejores. Quizás, momentáneamente quizás sufrió, sí, pero eternamente, hermano, él sabía que tenía cosas mejores en la eternidad con Cristo Jesús nuestro Dios. Consideró, mire, también habla el 26 y el 27, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Mire lo que dice, que poseer los tesoros de Egipto. Mire, por la causa de Cristo, ahí se menciona, y Cristo todavía no venía, pero ya estaban hablando de que eran, hermano, por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos, hermano, es por la causa de Cristo. Amén. Cada cosa que nosotros hacemos es por la causa de Cristo, porque Jesús es Dios ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Y fue por la fe que Moisés salió, mire otra vez, salió por fe de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía, mire, los ojos puestos en el invisible. Por fe. Y sigue leyendo más de Moisés, mire. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Entonces, hermano, vemos que todo esto, lo que Moisés tenía en su corazón, fue por un legado de su madre.
Un legado de una mujer que se esforzó en obediencia, en dedicación, en entrega, en sufrimiento. Y al fin de cuentas, Dios le dio la victoria a Moisés. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor fuertemente? Y así, hermano, usted puede leer el versículo, el capítulo 11 de Hebreos. De todos los que, hermano, fueron hombres de fe. Hombres que, hermano, tuvieron esa fortaleza. Pero el tema de hoy era de este clase de ejemplo que dejó Jocabed. La madre de Moisés. La que fue la madre de un libertador que trajo mucha alegría al pueblo judío cuando fueron sacados de Egipto. De igual manera, si usted vemos los ejemplos de diferentes mujeres. María, la madre del Señor, también fue una mujer entregada, fue una mujer sumisa a Dios, que aquí estaba, dice, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que necesitas hacer. Mujeres sumisas, mujeres entregadas, y que al momento cuando el Señor Jesús nació por obra del Espíritu Santo, fueron mujeres que siempre se apegaron a la voluntad de Dios, a la obediencia y a la fe. Y así Dios, hermano, quiere que cada una de ustedes, y las que nos escuchan a través de las redes sociales, que sean mujeres que tengan ese deseo de obediencia y de fe al Señor. Porque como le mencionaba, los 3 puntos muy importantes que dejó Jocabed, esos puntos debemos de aplicarlos también nosotros. Hoy Dios nos invita a ser como Jocabed, hermanas. Al poner en sus manos tus Moiséses, tus hijos, tus proyectos, lo que tú tengas, déjaselos a Dios. En sus manos. Y creer que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Por medio de su Espíritu Santo. Porque Él nos da la valentía y la fe para vivir como Jocabed vivió, por fe. Así de que mantengamos siempre una confianza en Dios, hermanos. Las mujeres que tengan esa dedicación al Señor, que su confianza, su dedicación, su entrega sea para agradar a aquel que las llamó. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos esta tarde, por favor. Cierre sus ojitos así como está. Medite solamente en lo que fue el tema de esta tarde. Medite como hay un gran ejemplo de fe y de obediencia, pero Dios no quiere que sea Jocabed la única, sino que tú también, hermana, seas. Que tú también seas esa mujer de ejemplo y obediencia. Que te apartes de las cosas que son en contra de la voluntad de Dios. Que te apartes de las cosas que son desobediencia a Dios, en vez de obediencia. Que deje las cosas temporales del mundo, así como Moisés. No dejó esas cosas temporales, no las dejó solamente por nomás, sino que tuvo en su corazón el ejemplo que su madre había sembrado. Un legado le había dejado a él, y él prefirió ser mejor vituperado, porque él prefirió obedecer las enseñanzas de su madre, como dice Proverbios 22:6. Él prefirió tener en su corazón esas obediencias de su mamá, de sus padres, de una mujer con gran valor. Y no lo dudo que aquí también hay mujeres con gran valor. Si tú has tenido problemas, si te han despreciado, si te han dicho que no sirves para nada, que ya no eres nadie, déjame decirte que vales mucho para Dios, mujer. Vales mucho para Dios, y Dios quiere usar tu vida, aunque el diablo diga otra cosa, pero tú vales mucho, mujer. Tú eres una mujer de valor. Si has cometido quizás errores en el pasado, ya no escuches esas voces,
Tú eres una mujer que vale mucho para Dios, nuestro Padre, que vale mucho para el Señor y que Dios puede usar tu vida para hacer grandes maravillas, tener un ejemplo de fe y obediencia. Es lo que Dios quiere en este Día de las Madres. Dios quiere usar tu vida de aquí en adelante, ser una mujer virtuosa, ser una mujer ejemplar para tus hijos, para aquellos que te están mirando. Dios puede hacer la obra también en tu vida. Padre, gracias por este tiempo que está, Señor, presente con nosotros, con nuestras madres, Señor, que tú les has dado el privilegio de ser madres, que han tenido, Señor, sus hijos, que tú has permitido prestarles, Señor, a las criaturas, a sus hijos, para que los tengan, Señor, y los eduquen y los enseñen conforme a tu palabra, Señor. Bendice a cada madre, Señor, que se ha esforzado, que siga, Señor, con ese ejemplo, que siga con esa dedicación, que siga con ese entusiasmo, Señor, de presentarles la palabra de Dios a sus hijos, a sus criaturas, para que cuando ellos crezcan no se aparten de ella. Gracias por este tiempo con ellas, Señor, que tú les has dado esta oportunidad de venir hoy y escuchar tu palabra. Gracias porque les has dado el tiempo, Señor, de venir y saber, Señor, que ellas son de gran valor para ti, Señor. Úsala, Señor, a mis hermanas, a cada madre, úsala, Señor, que sean un testimonio fiel, un testimonio vivo, un testimonio de fe, de obediencia para tu gloria, Señor. Que tú, Señor, las ayudes en cualquier crisis, en cualquier situación, en cualquier debilidad, en cualquier necesidad, Señor, física o espiritual. Señor, que tú les ayudes, que tú, Señor, les des la seguridad en sus corazones, que van a salir adelante, así como salió, Señor, Jocabed por medio, Señor, de la obediencia, y que, Señor, fue una mujer heroína que trajo, Señor, a un pueblo, este héroe que libertó al pueblo de Egipto de esclavitud, Señor. Gracias, Señor. En esta tarde te pido que bendigas a cada madre, Señor, y que tú, Señor, sigas ayudándonos a caminar todos los días, Señor, no solamente una vez al año, sino que seamos hijos respetando a nuestras madres todos los días y madres también enseñando a nuestros hijos todos los días. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.